CNN Radio. En Rosario, 89.5. CNN Radio. Siempre del lado de la información. Muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario. Nosotros venimos hace rato largo, hablando de que en la Argentina los funcionarios políticos en general toman al Estado y al sector público para su propio beneficio, ¿no? Lo estamos viendo cada vez con más impudicidad, no sé si ese término existe, pero es impúdico como estamos viendo cómo toman ventaja del poder, y no tienen casi ningún límite, ¿no? Ningún límite legal, porque la ley casi es de cumplimiento voluntario en la Argentina, si me conviene la cumplo, si no, no, siempre que tenga algo de poder. No tiene ningún límite moral tampoco. Y entonces así es muy difícil construir una sociedad que vaya para adelante, ¿no? Y que progrese. Decíamos un poco cuando resultó la primera vuelta electoral que la Argentina se había suicidado porque nos habíamos quedado muy fraccionados y con la posibilidad de caer en manos o de profundizar este modelo del que parecía estábamos con chance de salir, que es el modelo más populista, pero que se resiste panza arriba, como gato panza arriba, utilizando ya todas sus armas. Bueno, a propósito de todo esto, que nosotros venimos charlando acá desde hace muchísimo tiempo, hay un régimen que parece que es más amplio que el populismo, que es el régimen patrimonialista, que lo explica muy bien el señor Carlos Hebel, que forma parte del Centro de Estudios de Economía y Cultura del Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA. Es además doctor en Filosofía de la UCA y Master of Arts in the Social Sciences de la Universidad de Chicago, que trabaja esto desde hace ya bastante tiempo, el régimen patrimonialista. Le vamos a pedir a él que nos explique mejor de qué se trata, pero la descripción ustedes van a ver cae perfecta en lo que le está pasando a la Argentina. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo. Gracias por el llamado. No, al contrario. Gracias a usted por el tiempo y por las explicaciones que nos va a dar Carlos sobre este régimen patrimonialista que tengo entendido usted define como que es todavía más amplio, más profundo que el populismo propiamente dicho. ¿Es así o estoy equivocado? Bueno, sí, es un planteo que nosotros venimos trabajando en un proyecto de investigación que lleva bastantes años en la UCA y también en asociación con otros grupos de estudio, que ve que la cuestión del populismo, de alguna forma, es parte de un problema más grande, más permanente que hay en la Argentina, y no solo en la Argentina, en general es un fenómeno muy fuerte en América Latina, que es el fenómeno del patrimonialismo. Esa es la denominación, digamos, técnica. Y en el fondo, la idea del patrimonialismo parte del supuesto de otro concepto, que es el de un tipo de relaciones sociales, que habitualmente llamamos relaciones sociales clientelares, que se dan entre un patrón, un caudillo, un jefe, que de alguna manera arma su red basada en su carisma, en el poder o en el dinero, y se convierte en aquel en quien se deposita la confianza, y a su vez arma un sistema de donaciones, de protección, de dádivas,
y a su vez recibe fidelidad, trabajos o votos de parte de otros. Esos serían los sistemas de redes clientelares. Ujú. Ahora, esa relacionalidad clientelar, que la conocemos bien en nuestro país, Sí, lamentablemente. en un segundo paso a capturar la estructura del Estado. Es decir, no solo se desarrolla en la sociedad, sino que toma al Estado como su botín, diríamos. Y ahí hay Es un tema decir, que toma al Estado para beneficio propio, Carlos. exactamente, cuando asume un gobierno, una nueva administración, uno supondría que los cargos que esa administración toma son los cargos políticos del Estado, o sea, el cargo de presidente, de ministros, de secretarios, de subsecretarios, es lo que corresponde cuando uno gana una elección, ocupar los cargos políticos y hay un nombramiento legítimo de parte del presidente de todos los funcionarios políticos que forman parte de su equipo. El problema es que en la Argentina esos cargos que se toman al llegar al poder no son solamente los políticos, sino que cada uno de los partidos o administraciones o gobiernos de turno va capturando también los otros cargos que forman parte de lo que sería la planta permanente del Estado. Es decir, los cargos de directores nacionales, directores generales, coordinadores, todos los cargos de funcionario público. Esos cargos en realidad no le corresponden al gobierno de turno, sino en realidad son los Son la cargos... estructura del Estado, no del gobierno. Exactamente, acá está la distinción entre gobierno y Estado. En un país, digamos, normal, el gobierno ocupa una parte del Estado, la parte que le corresponde al ganar la elección, y el resto del Estado está ocupado por lo que llamamos funcionarios públicos. Y esto nosotros lo pasamos por encima cuando hablamos de funcionarios públicos, hablamos de empleados del Estado como si fuera cualquier tipo de empleado. En realidad el funcionario público es la base del Estado, porque si vos no tenés función pública, si no tenés funcionario público, en el fondo no tenés Estado. Y lo que ha pasado en la Argentina, y pasa también en otros países, pero en nuestro país ya de modo extremo, es que los funcionarios públicos han sido, los cargos de la función pública han sido capturados por los sucesivos gobiernos y convertidos los funcionarios públicos en empleados o militantes del presidente de turno o del jefe de la red clientelar de turno. Y acá nace el sistema patrimonialista, en donde el gobernante de turno decimos que se apropia de los cargos del Estado, pasan a ser parte de su patrimonio personal, como si fuera un empleado privado que vos tenés cuando asumís la función, no solamente de tus cargos políticos, que son legítimos, sino de todos los funcionarios públicos del Estado que pasan a ser tus empleados o tus militantes. Y entonces lo que vemos es que queda destruido la función pública. Y eso es gravísimo, porque una vez que vos destruís el funcionario público, pasa a destruirse también todo lo que el funcionario público permitiría hacer, y básicamente te lo podría resumir en dos funciones principales que tiene el funcionario público cuando es tal y no como es ahora, capturado dentro del botín de estas redes clientelares. Básicamente tiene dos funciones. Una es la del cumplimiento del Estado de Derecho, digamos, el cumplimiento de la ley, la imposición de la ley. Si vos tenés funcionarios públicos independientes del gobierno de turno, vos tenés Estado de Derecho. Si vos no tenés funcionarios públicos, sino que tenés un militante, vos no tenés Estado de Derecho. Esa es la primera destrucción que haces cuando no tenés más funcionarios públicos, sino militantes. Carlos, para tomar un ejemplo de hoy, estoy leyendo un título de Clarín, está en la edición digital de Clarín de esta mañana. Dice: espionaje a jueces, allanaron oficinas de Fabián Conu Rodríguez, que es el número 2 de la FIP y dirigente de la Cámpora. Y hay otro título en otro lado que dice: con fondos de la FIP, espías le daban información al diputado. ¿No es esto mismo que usted nos está contando? Es decir, funcionan y trabajan para uno, para un dirigente. Yo puedo nombrar a un funcionario político al frente de una agencia del Estado. Bueno, puede ser, porque cada gobierno tiene derecho a nombrar a sus funcionarios políticos de turno.
Pero después se supone que la AFIP es una agencia estatal al servicio del ciudadano argentino, dirigida por funcionarios de planta que actúan de acuerdo al Estado de Derecho y al bien público que están sirviendo, y que son independientes de la red clientelar del gobierno de turno. Bueno, si vos no tenés esos funcionarios, sino que directamente tenés simplemente militantes que se van renovando en capas sucesivas en cada gobierno, no vas a tener el bien público, digamos, de la agencia de la AFIP al servicio del bien público, sino que vas a tener directamente un botín, una caja, a tu servicio personal de tu gobierno de turno. Bueno, Carlos, yo creo que en Argentina esto ya está instalado, lamentablemente está instalado. ¿Cómo se sale de esto? Bueno, ahí yo creo que está el tema del nudo central de la Argentina. Muchas veces se habla de la necesidad de un pacto de la Moncloa, de que todos los partidos y los políticos se pongan de acuerdo para lanzar políticas de Estado permanentes, con continuidad en el tiempo. Pero Carlos, en ese caso es pedirle la solución a los que son parte del problema. Porque justamente, una de las tesis que nosotros tenemos es que lo que primero hay que hacer es romper el pacto existente, porque realmente lo que tenemos es un pacto patrimonialista entre todos los actores políticos que hay hoy en el país, o por lo menos los que han venido actuando en el país hasta hoy, ¿no? Entonces, el problema es que el pacto patrimonialista no lo van a romper los propios actores, eso es. No, los beneficiarios de ese pacto no lo van a romper. No, porque se van turnando de alguna forma. Es verdad que hay algunos partidos que han permanecido más tiempo en el poder, por ejemplo el peronismo, que están mucho más asentados, diríamos, en la estructura del Estado con sus redes de militancia que permanecen durante décadas. Después hay otros, como Juntos por el Cambio, que llegan cada tanto, pero en el fondo no se cambia la lógica, ¿no? Ahí está el problema de fondo. Después están las ideas más liberales, ahora con Milei aparecen, de decir, bueno, lo que hay que hacer es desmantelar todo el Estado, digamos, o hay que recortarlo, bajar el gasto, desmantelar los ministerios que están de más, la cantidad de multiplicación de cargos que evidentemente están de más. Bueno, una parte de eso es cierta, pero también es cierto que cambiás la estructura patrimonialista por bajar el gasto solamente. Este es un tema muy importante. Si vos bajás el gasto o recortás, pero no modificás la estructura de captura del Estado, no vas a poder solucionar el problema. Yo creo que nosotros tenemos un poco estudiado la dinámica de lo que sería una reforma de este sistema, que de alguna forma en algún momento de la historia argentina hubo unos intentos. Por ejemplo, en los primeros años de la época de Cavallo, se comenzó a armar una carrera de la administración pública en el Estado. Entonces, bueno, todos los que son militantes y no son verdaderos funcionarios, no han pasado por concursos, por ejemplo, uno asumiendo con decisión el gobierno, con la ley en la mano, puede hacer lo que se empezó a hacer en algunos casos en aquella época, que es acercarse a los empleados que están en esa situación y decirle, bueno, mira, vos tenés un plazo de 1 o 2 años para prepararte para presentarte un concurso. No te vamos a echar inmediatamente, pero vas a tener que cumplir esto en este plazo. Vos tenés la ley en la mano, digamos, la ley te indica que todo empleado, todo funcionario público tiene que pasar. Y si vos analizás hoy la planta del Estado, te vas a encontrar... Bueno, lo que se ve, Carlos, lo que se ve cada final de gobierno, que nosotros ya, este programa tiene 25 años, o sea que hace rato que estamos viendo lo mismo, es el pedido desesperado, y después los gobiernos lo cumplen. Nosotros nos reímos porque es el paso a planta, le llaman. Paso a planta es paso a planta permanente de un montón de gente que entró durante ese periodo de gobierno. Y los dejan ahí metidos finalmente, ¿no? Entonces se va engrosando cada vez, hay más.
Pero en la mayoría son militantes, en la mayoría de los casos. No, lo malo de algunos intentos de reforma, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, el famoso Ministerio de Modernización del Estado, que lo dirigía Ibarra en aquel momento. Me acuerdo, claro. Uno de los miembros de nuestro equipo estuvo con Ibarra hablando y presentándole algunas de estas ideas, y ellos se limitaron a pensar que la reforma del Estado era digitalizar los formularios, digamos. En realidad, la reforma del Estado es entrar dentro de toda esa estructura con la ley en la mano y darle un plazo, sucesivos plazos a todas las personas que están dentro de esa estructura para que entren en los concursos y se conviertan en funcionarios o se vayan. Cuando empezaron a hacer esto durante la época de Cavallo, algunos de los miembros de nuestro equipo, muchos se iban sin que los echaran, porque se empezaban a dar cuenta que la cosa venía en serio y que no era una simple voluntad de alguien, sino que estaba la ley. Y cuando hay una decisión de aplicar la ley, las cosas empiezan a cambiar. Pero claro, todo esto tiene que venir, por supuesto, con el apoyo de la sociedad civil que tome conciencia de esto. Si vos ves en otros países, no es un problema exclusivo argentino. ¿Sabés dónde más se desarrolló el patrimonialismo en la historia durante el siglo XIX? No Estados sé. Unidos de América. Estados Unidos, durante el siglo XIX, el sistema político estadounidense fue capturado absolutamente por redes patrimonialistas mafiosas que dominaron la política estadounidense durante gran parte del siglo XIX. Bueno, me imagino que no se habrán liberado totalmente, pero han tenido una liberación importante con relación a aquel periodo, Carlos. Por eso te digo, a fines del siglo XIX ellos empezaron lo que se llamaba la Progressive Era, que fue todo un proceso en donde distintos reformistas del Estado, con la ley en la mano, empezaron a limpiar. Ahí, pero perdimos a Carlos. No sé, yo no lo estoy escuchando, por lo menos. A ver, ¿podemos retomar? Y entonces aparece la dependencia política de los jueces a través del Consejo de la Magistratura, que es una cosa increíble. Ahí estás, Marcelo. Que todos los partidos son cómplices, porque vos fíjate que estás muteado. Hoy el nombramiento de los jueces dependen de los distintos bloques partidarios en el Consejo de la Magistratura, cuando debería haber también concursos independientes dentro de la justicia de la influencia política. Carlos, hay un aspecto, y para no sacarle mucho más tiempo, pero hay un aspecto que es como un derivado de esto, pero a su vez es como el aceite que le permite a esto seguir consolidándose, y es el tema de la corrupción, porque a poco que cada gobierno o gobernante controla el Estado y controla cada posición del Estado, es como el dueño de que las cosas puedan pasar o no pasar. Se está viendo, y es Vox Populi, se está viendo hoy con las autorizaciones para importar. Me imagino que el tema de la corrupción es algo que pasa a ser, cuando esto sucede, prácticamente incontrolable. Bueno, ese es un tema clave, porque la corrupción en realidad es la consecuencia del patrimonialismo, no la causa. En todos los países del mundo hay un porcentaje de corrupción. En los países más desarrollados, institucionalmente desarrollados, vos tenés un 20% de corrupción, porque el ser humano tiende a la corrupción, hay un conjunto de personas que siempre van a delinquir, siempre va a haber deshonestos. El problema es cuando vos tenés corrupción sistémica, o sea, cuando el 80, el 90% de tu Estado está corrompido. O sea, no es corrupción estadística como en los países normales, que tiene un 20, 30%, que ya es alto, sino que tenés el 80 al 90. La corrupción sistémica es producto del patrimonialismo, porque si vos sos dueño de los cargos públicos,
bueno, ya sabemos cómo funciona. O sea, vos te adueñás del cargo para, con un socio privado, hacer tus negocios desde el Estado, y de esa manera, entonces, la corrupción es intrínseca, digamos, al sistema, porque vos estás utilizando los fondos del Estado para privilegiar a determinado grupo privado al cual le dan los beneficios, las prebendas, los subsidios, ya sea empresarial, sindical, movimientos sociales y todo lo que ya sabemos, que forman con vos, desde tu cargo, una red clientelar que es esencialmente corrupta, porque vos estás pasando los fondos que vienen de los impuestos y que deberían ser invertidos en las famosas políticas públicas de largo plazo, pensadas desde el Estado-Nación Argentina, a estar convertidos esos fondos en fondos privados de un dueño del cargo y su jefe político, distribuidos para sus amigos en la sociedad civil, que serían empresarios, sindicalistas, jefes de movimientos sociales, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora este patrimonialismo está acentuado a la enésima potencia a través del régimen de dólares especiales y importaciones especiales, y todos son regímenes especiales, todos son privilegios individuales que el príncipe dueño del Estado le da a sus aliados circunstanciales, Claro. que además viene con beneficio político, obviamente. Sí, sí, claro, sí. Bueno, y ahora estamos, y esto corre por mi lado, no lo involucro en lo más mínimo, estamos a punto de consolidar todo esto que estamos hablando probablemente. Carlos, yo le quiero agradecer especialmente el tiempo que nos ha dedicado, ha sido muy amable y muy buenas las explicaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, no, al contrario. Bueno, que Gracias. se traten estos temas que a veces quizás suenan muy académicos, pero que nos tocan en la vida cotidiana. Bueno, pero es el tema de fondo, me parece, ¿no? Podemos quedarnos con todo lo que vemos en los diarios todos los días, pero no son más que ejemplos de esto que hemos tratado, que es el tema de fondo, me Sí, parece. porque el populismo en realidad, supuestamente, populismo de izquierda, vino a romper con el patrimonialismo tradicional que viene dominando la Argentina hace décadas. Sí, Diciendo, bueno, un líder popular junto con el pueblo vienen a recuperar para el pueblo el Estado, que está capturado por estos círculos clientelares de políticos corruptos asociados a empresarios y todo eso que es verdad. que es Pero verdad, sí, sí. cuando el populismo toma el poder, crea un patrimonialismo mucho peor, porque ya no hay varios políticos que se turnan en los cargos con diversos círculos clientelares, sino que hay un solo dueño del Estado, que es el líder populista, y sus amigos empresarios, digamos, falsos empresarios, que son colocados dentro de su red para retroalimentar ese poder absoluto, que además, a diferencia del patrimonialismo tradicional, que deja las formas democráticas y republicanas por lo menos de forma o de apariencia, en el populismo de izquierda ya se arrasa directamente con las formas institucionales, o el objetivo final es arrasar para quedarse con todo, como es el modelo venezolano, que es un patrimonialismo absoluto, porque hay un solo dueño de todo, digamos, Sí, 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 que es el líder efectivamente. con su círculo, y ya desaparecen hasta otros agentes que están en el patrimonialismo más convencional. Yo Ujú. creo que el problema de la Argentina es que en este momento, el caso de Milei me parece que marcó también la connivencia parcial de los dos partidos, tanto el peronismo y el kirchnerismo como la quinta esencia del patrimonialismo, porque ha llevado esto al extremo, pero hay una cierta connivencia también de parte de la oposición, que no termina un sector de la oposición de entender cuál es el problema. Y bueno, y aparece Milei como una especie digamos, de Elemento disruptor en todo. ese patrimonialismo, sí. Y con esta denominación de la casta, en definitiva, está hablando de ese patrimonialismo. La Sí, pregunta es claro. si él va a ser capaz, por sus condiciones personales y por sus ideas, si llegara a ganar, de romper esto o no. Creo que hay más posibilidades en el caso de Milei, a pesar de todos sus problemas, que
creo que son bastantes, que en el caso de Massa, que me parece que acá es una opinión política personal, me parece ya la quinta esencia del patrimonialismo en la Argentina. Por supuesto, coincido con esto último. Carlos, le agradezco de nuevo, ha sido muy, muy atento. No, por favor, un placer. Igualmente, adiós, hasta luego. Buen día. Carlos Huebel es con quien conversábamos, forma parte del Centro de Estudios en Economía y Cultura del Departamento de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, de la Universidad Católica Argentina.